amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. ¿Cómo atacar con alfiles de color opuesto? La partida tiene un punto crucial cuando aparecen los alfiles de color opuestos, pero el rey de las negras queda en el centro, lo que le causa muchos problemas. En nuestros vídeos anteriores tratamos este tema en partidas del siglo pasado, pero que aparece también en este encuentro de actualidad. Las blancas comenzaron con el avance de su peón a D4, D5, caballo C3, E6, alfil F4 y ahora alfil B4. E3, caballo F6, alfil D3, C5 y D por C5. Lógicamente, ahora sería un grave error intentar evitar el doblaje de los peones en C3 con caballo de G a E2 debido a C4 y el alfil ha quedado encerrado. Por eso, las blancas deciden jugar de una forma más abierta con D por C5 sin temor al cambio alfil por C3, que en realidad no es una continuación forzada. Lo mejor hubiera sido desarrollar el caballo de B a D7, donde las blancas no tendrían la ventaja de los dos alfiles como en la partida. Pero continuemos con alfil por C3, B por C3, dama A5. Las blancas tienen triplicados los peones en la columna C y las negras con este movimiento atacan dos de ellos. El blanco defiende el más adelantado con alfil D6, impidiendo de esa manera el enroque corto de su enemigo, quien siguió con el desarrollo de caballo de B a D7, torre B1. Una novedad en esta posición, tal vez sea una improvisación en el tablero o previa preparación. El blanco prefiere activar su torre en la semiabierta columna a continuar con el desarrollo de su caballo a E2, que es preferible por la máquina y se había jugado además anteriormente en el año 2018. Tras torre B1, caballo por C5. El negro está con una cómoda posición y la idea en este momento sería jugar caballo de F a E4, pero después de caballo E2 decidieron mover el otro caballo de caballo C a E4, cuando en realidad lo mejor hubiera sido caballo de F a E4, a lo que debe seguir evidentemente alfil por E4, caballo por E4, alfil B4 y dama C7, con un juego cómodo e igual para el negro. Este podrá realizar el enroque previa obstrucción del alfil blanco por medio de caballo C5 o caballo D6. Era una línea a tenerse en cuenta en lugar de saltar con el caballo de C a E4, que fue respondido con alfil B4, dama C7, enroque corto y ahora varias continuaciones. El negro siguió con un movimiento natural alfil D7 que permite el próximo avance. Mejores eran las continuaciones caballo C5 o incluso B6, que conducen ambas a la igualdad. Después de la jugada alfil D7, el blanco respondió con el golpe C4, una ruptura importante que gana la iniciativa. Y su adversario continuó con D por C4, que esto en realidad facilita una amplia ventaja a las blancas. Veamos otras alternativas. Por ejemplo, intentar caballo G4 es un error para amenazar mate en H2. He respondido con caballo F4, caballo de E a F6, C por D5, con una amplia ventaja del blanco en todas las posibles respuestas del negro. La otra línea sería el avance a 5, que he respondido con alfil A3,
caballo C5, C por D5, caballo por D5. Y después del cambio, alfil por C5, dama por C5, torre B7, alfil C6, torre B2, enroque corto, las negras tienen una manera de defenderse mejor para luchar desde el punto de vista defensivo. Han completado su desarrollo, han realizado el enroque, aunque las blancas conservan una clara ventaja y un peón extra, pero era preferible a la continuación D por C4, que fue contestado con alfil por E4, caballo por E4, dama D4. Esta centralización es correcta y seguramente es lo que el blanco tendría en su mente. Otro plan que muestro es luchar por restringir a las piezas negras con el avance F3, caballo F6 y ahora E4, que pone una barrera central E4, F3 y G2 contra el alfil negro cuando se ubica en C6. Además, al caballo F6 que ha restado casillas centrales. A esto podemos agregar que el alfil de B4 mantiene una fuerte posición que deja al rey enemigo en el centro. Este método de conducir la lucha, como hemos indicado, es conocido como patrón de restricción de las piezas enemigas. Regresando a la partida con dama D4, alfil C6, torre de F a D1, sin dar oportunidad de enrocar largo a su adversario, como en las líneas dama por G7, que es de valor dudoso, enroque largo, F3 y torre de H a G8, donde las negras asumen el control de su juego con mucha actividad y mantienen cierta iniciativa. Lo otro es capturar directamente el peón de C4, pero esto permite los avances de peones B5, dama D3, A5, que es una línea en la que el negro logrará enrocar corto con un buen juego tras la mejor retirada alfil E1 y enroque corto. En esta línea, como pueden observar, no tienen desventaja material las negras y han completado armoniosamente su desarrollo, además de mantener una estructura algo preferible. Regresando al juego con torre F a D1, E5, dama por C4, A5, alfil A3, manteniendo al rey en el centro del tablero, torre D8, caballo C3, caballo por C3 y dama por C3. Hemos llegado al punto estratégico que nos interesa. Los alfiles de color opuesto pueden tender al empate porque no pueden defender ni atacar las casillas contrarias a donde están, pero solamente en los finales es donde más efecto tiene este detalle. En el medio juego, con el rey negro en el centro y sin chances de enrocar, el alfil de A3 es mucho más fuerte que el de las negras, que no puede contrarrestar a su homólogo blanco desde C6. H5 fue la continuación de las negras. En su deseo de poder activar su torre de H8 por la sexta fila, el negro realiza un movimiento de valor dudoso. Preferible era la continuación B5, intentando atrapar el alfil y cerrar la diagonal de A3 a F8. Torre por D8 jaque, rey por D8. De lo contrario, se perdería el peón de E5. Torre de 1 jaque, alfil D7, alfil por E7, rey C8 y dama D2. Era una manera de mantener la ventaja blanca en el mismo lugar donde está. Sigue siendo clara ventaja del blanco, pero menos que lo ocurrido en la partida. Después de la jugada del encuentro, la ventaja del blanco se incrementa con el avance, con el cambio torre por D8, rey por D8. Como habíamos mencionado en el cambio anterior de torre, esto es forzado para no perder el peón de E5, alfil C5.
Es un intento humano de mantener una fuerte iniciativa y desear ganar la dama enemiga con alfil b6, pero esto afloja la iniciativa. Preferible era activar la torre en la columna central con torre de 1 jaque, alfil d7 y dama b3, lo cual era muy fuerte. Se ataca el peón de f7, además se amenaza alfil d6 con desagradables resultados. Siguiendo el juego con alfil c5, rey c8. Es lógico que se desee escapar hacia el flanco donde está defendido el rey por la dama y el alfil, pero era preferible regresar al centro con rey e8, alfil b6, dama d6, dama por a5, rey d7, con una defensa más apropiada y con menos riesgos de perder, a pesar de que las blancas mantienen un peón de ventaja, pero esto permitía una lucha mucho mejor que la retirada del rey a c8, que fue respondido con alfil b6, dama d6, e4. Buen movimiento con el que se desea capturar el peón de a5 sin permitir el cambio de dama o otras actividades de las negras en el ala del rey, como veremos a continuación, puesto que la captura dama por a5 puede ser respondida de dos formas. Una, dama g6, que veremos cómo sigue, y la otra, como habíamos mencionado, tratar de cambiar las damas con dama d5, que se amenaza mate en g2, en esta casilla frente al rey, y fuerza prácticamente el cambio de damas con dama por d5, alfil por d5, torre b5, y ahora aprovechar el dudoso h5 para activar la torre en h6, que es una interesante alternativa para pasar a un final de torres donde siempre hay posibilidades defensivas. Siguiendo con dama g6, que es una jugada de mayor iniciativa, f3, dama por c2, y además daba a las negras esta línea demasiadas concesiones al adversario. Por eso decidieron el avance del peón a e4, que fue respondido con f6. Las negras están en mucha dificultad y no tienen continuaciones que les garantice una defensa satisfactoria. Dama por a5, amenazando dama a8 jaque, ganando la torre enemiga. Ahora el negro respondió con rey d7 para evitar dicha amenaza, alfil c5, dama b8, dama a3. El blanco debió intentar una alternativa más fuerte, que consistía en ubicar la dama en c3, lo cual mantiene la posibilidad de dama h3 jaque como en la partida, pero también la entrada de la dama en c4, rey e8. La otra defensa para impedir dama c4 sería dama g8, pero a esto seguiría f4, que es otra de las ideas de dama c3 sobre atacar e5 para abrir y romper la resistencia de las negras en el centro. E por f4, torre de 1 jaque, rey e8 y e5 con un fuerte ataque. Después de rey e8, entonces dama c4, alternativa que no existió en el encuentro. Ahora dama c8 defendiendo la casilla e6, pero después de a4 con la idea de a5 y a6 es decisivo para las blancas. Tras dama a3, rey e8. Ahora era mejor dama g8 desde el punto de vista defensivo. Seguiría torre de 1 jaque. Si se jugaba en este momento dama h3 jaque, entonces rey e8 es una alternativa defensiva buena, seguido del resguardo del rey con rey f7 y g6 en el futuro, alejándose de los efectivos blancos. Por esa razón, primero la intermedia torre de 1 jaque, rey e8 y ahora torre d6, que es la única jugada de las blancas para conservar cierta iniciativa en su juego. Regresando al rey e8 en la partida,
Las blancas jugaron dama b3. Amenaza el desagradable jaque dama b6, que fue defendido con dama c8. Torre d1. No sabemos si el blanco previó que su adversario cometiese el siguiente error o fue en realidad una casualidad. De lo contrario, era interés el avance f3, estableciendo el conocido patrón que ya habíamos mencionado de restricción de las piezas enemigas al ubicar los peones en e4, f3 y g2. Pero seguiría la pequeña combinación de las negras con alfil por e4, tal vez las blancas no querían este cambio, f por e4, dama por c5 jaque, rey h1, variante en la que el blanco mantiene muchas posibilidades de victoria ante las amenazas de dama e6 y al peón de b7, y sobre todo la mala ubicación de rey contrario y la torre de h8. Luego de torre d1, alfil por e4, un error táctico. La mejor defensa era la retirada del alfil a d7, mejorando la diagonal de dicho alfil, y las blancas no tienen continuaciones contundentes que le garanticen ventaja. Se ataca el alfil de c5 y se pretende en algunos momentos alfil e6 y rey f7, solidificando su monarca y activando la torre. La lucha sería de otra forma a como surgió en la partida después de alfil por e4, que fue respondido con alfil b6. Con la fuerte amenaza de torre de 8 jaque, ganando la dama. Alfil por c2. Último intento a modo de trampa en la que el blanco no cae. De todas formas, no había muchas respuestas que solucionaran la mala situación de las negras. A esto siguió torre c1. Esta clavada garantiza ventaja material ganadora. Por esa razón, las negras abandonaron. Como vemos, en la práctica actual entre los grandes maestros también surgen temas estratégicos que hemos estudiado y que debemos sacar de ellos nuestras enseñanzas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.